Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros, mirad, os voy a contar un retablo que tiene 12 tablas, que de 1400 y pico, 1432, que es famosísimo, que es el Cordero Místico. Yo el Cordero Místico lo he estudiado en Bellas Artes, lo he estudiado solo, pero resulta que tiene 12 tablas. Entonces estaban plegadillas y no se veía nada que una preciosidad, una pasada, es, no sé, una joya. Pero resulta, yo no lo sabía, que lo han robado a los pobrecillos 6 veces. Lo robó Napoleón, lo robó Hitler, yo qué sé, no sé qué ni cuántos lo han robado. Pero una de las tablas pues no ha aparecido. Y la robó un rico, un señor que era agente de cambio y bolsa, no sé qué, muy famoso, con muchísimo dinero. Bueno, en fin, ahora os lo contaré, pero es que yo no sabía que tenía 12 tablas. Yo pensaba que no había nada más que la adoración del Cordero Místico, que es así, así. Está hecha con muchísimas veladuras, etcétera, por los hermanos Van Eyck. Que uno de ellos se muere, está hecho a 4 manos, los dos eran muy buenos pintores. Uno de ellos se muere y no sabemos quién hizo qué ni cómo. Y me llama la atención, por lo mismo que el matrimonio en Orfini, pues Eva tiene como es como barrigona. Y es que resulta que en aquella época es un atributo, significa que ella va a tener a ir a toda la humanidad en su interior. Está la pobrecilla ahí gestante de todo el mundo. Entonces se ponían a las mujeres como barrigoncillas, porque las que eran muy delgadas, pues como que no iban a tener nada en su vientre. Yo tenía que haber nacido en aquella época. Si siempre estamos prisioneras con los gimnasios de que la barriga no se nos ponga gorda. Y lo bueno que están los bocadillos y la comida. Bueno, yo se lo cuento un poco, tengo aquí unos picores de primavera. En 1432 hay un salto artístico del Renacimiento. Lo que pasa es que esta pintura es anterior, hay un 300 y un 400. Esta pintura, sabéis que había como dos polos, el italiano y el del norte, de Flandes, que son los que utilizan pues, el aceite, el que utilizan las veladuras, etcétera, etcétera. Son muy minuciosos, no sé. Esto es son dos. Sí, se me ha olvidado contaros que fueron también a destrozarlo cuando los calvinistas cuando Lutero, los protestantes, pues decidieron que las iglesias no tenían por qué tener nada. Entonces arrasaban las iglesias, las quemaban pinturas, destrozaban esculturas y tal. Entonces, como sabían que iban a venir, era una catedral, pues lo que hicieron fue esconderla. Cuando llegaron no había nada, la escondieron en el campanario. Y después, este tablón que os digo que no ha vuelto a aparecer y que ahora mismo, si lo veis, el tablón es una copia perfecta, maravillosa, pues se supone que está en la misma catedral, pero no sabes dónde. Y la han registrado ya 40 veces. Fue un robo de 1934. Pero voy a decir una cosa. Felipe II, que ellos eran Österreich, los Austria, que no podían conseguir esta pintura. Cuando no podía conseguir alguna, le decía, fulanito, a uno que fuera bueno, haz el favor de hacerme una copia, pero vamos, idéntica. Le hizo una copia idéntica. Y mirad, el cuadro, es que Napoleón robó a 2 manos de estos sitios. El cuadro, robábamos los ejércitos, yo lo estoy viendo ahora por Ucrania, 300 museos asaltados. Una locura, claro. Que gente con escopetas, pistolas y todo eso, ¿cómo le va a decir? Llévese usted lo que quiera. Bueno, el hecho real es que, ya no sé lo que estaba contando. Este cuadro ha sido, le han intentado robar, destrozar. Bueno, sí, vamos por Felipe II. Bueno, pero lo que me ha sorprendido de España, que yo no sabía que había una copia de 1500 y pico, es que en España, pues también de esos 12 tablones hay uno en Múnich, otro en Zaragoza, otro en Francia. Y yo digo, ¿y eso que eran copias? O sea, ya, pues no lo sé. Yo creo que es la obra de arte famosa más robada de toda la historia. 6 veces, 6 robos. Bueno, estos políticos los encargaba, no sé si se llamaban los rogantes, son marido y mujer, que eran dos mayorcitos, viejecitos, que eran dos personas, digamos, con mucho éxito económico, eran comerciantes, y entonces lo que hacían es un cuadro inmenso, el políptico este, los 12 tablones, o sea, yo qué sé, 4 metros por 3 metros, grande, grandísimo, ¿eh? Y fueron los oferentes, se llaman, y salen cada uno en una esquina. Son feillos, así con las pintas de la época, muy viejecillos, así como muy humildes. Los estaban forrados de dinero y son los que lo encargaron. Hay que ver la transcripción que hago. Bueno, todo esto lo pondré en el blog bien. Este es un político pintado, como os he dicho, por los hermanos Huber y Jan van Eyck. Huber me parece que muere. Empezaron a hacerlo los dos, pero claro, como es un cuadro que tiene veladuras y veladuras y veladuras,
Pues eso es ars longa vita brevis, que decían los romanos. Uno de ellos se murió mientras que se hacía. Y se hizo para la Catedral San Babón, que está en Gante, que es en Flandes, que es Bélgica. Ya sabéis que Flandes era Holanda, Bélgica, Luxemburgo, toda esa zona, que después se fue fragmentando, aunque Bélgica realmente, aunque sea un país, está fragmentada. Es una pieza enorme, un cuadro enorme, que está aproximadamente de 4 por 4 metros, casi 4 metros y medio por 3 metros y medio. O sea, eh, unidos, cuando están todos los tablones unidos. Bueno, con sus 12 tablas está Adán y Eva, que por primera vez se le pinta con vello en el pubis. La primera vez, que es un escándalo, ya con una barriga así un poquito gordita. Con las 12 tablas de óleo, pero es que le pintan hasta los pelos, pelo a pelo. No podía imaginar la minuciosidad. Tenían ayudantes, que eso también nos lo dicen. Estaban absolutamente dirigidos por los hermanos Van Eyck, pero tenían ayudantes, porque si no eso hubiera sido de locos. Veladuras y veladuras y veladuras. Bueno, con las 12 tablas de óleo, el altar de Gantes, que es también conocido como el retablo de la adoración del Cordero, que es como yo lo conozco, con el nombre que lo conozco, el retablo de la adoración del Cordero místico, muestra al público por primera vez imágenes que retratan al mundo real. Hay como una historia de la humanidad. El políptico, me parece que los que no aparecen son los justos, la pintura de los justos, algo así, no me hagáis caso. Yo es que me acabo de enterar que tiene 12 tablas, pensaba que era solo. Fijadme en cultura hasta dónde llega. Así que contando cosas a vosotros, yo también me entero, soy la primera en enterarme. Bueno, este políptico de 12 tablas asombra y cultiva, esto no sé cómo deciros, esto es como un pilar dentro de lo que es la historia del arte, dentro de lo que es el mundo del arte. Esto que os estoy contando, pues está el matrimonio de Arnolfini. Hay determinadas pinturas de la señorita Viñó, de Picasso, etcétera, que son como, yo qué sé, como los ejes de una época. Pero de todas formas cautiva a los espectadores de la época, que la proclaman la obra más bella de la cristiandad. Estamos en 1437, ¿eh? Y a Jan van Eyck, ellos dicen, la fricatizan, dicen Van Eyck, Van Eyck. Y a Jan van Eyck, su hermano muere antes de que se termine y es declarado el príncipe de los pintores. Cada figura tiene expresión. Van Eyck me parece que trabajaba con Rubens cuando era aprendiz. Rubens estaba enloquecido con él porque sabía que era un superdotado. Cada figura tiene expresión propia. Empecemos por ahí. Su piel, sus poros, su vello, todo ha sido individualizado, no se han repetido esquemas. Así como cada hebra del cabello, cada arruga, hay venas, hay verrugas, hay de todo. Las plantas son las mismas que ven en el contexto que tienen en ellos, a su alrededor, que está fielmente representada en el jardín, que es como el jardín del Edén, donde se adora un altar con un cordero místico. Ya sabéis que el cordero, dentro de lo que es la iconografía cristiana, las catacumbas, ¿no? Está el pez, está el cordero, que es el cordero de Dios, símbolo del sacrificio de Cristo por la humanidad. Alrededor de la fuente, que es la fuente de la vida, es que resulta que los flamencos eran muy aficionados a iconografías así misteriosas, ocultas, porque la mayoría de ellos eran alquimistas. Ya sabéis que los alquimistas, gracias a la alquimia, se desarrolló muchísimo la química. Y bueno, pues es la búsqueda de la piedra filosofal, convertirlo todo en oro, yo qué sé, ser inmortales, todo es cosas así. La verdad es que yo la encuentro muy poética la alquimia, pero la mayoría de pintores eran alquimistas, además lo decían, ¿eh? No se cortaban ni tres. Pero en el caso de esta pintura, los nazis la querían porque decía que estaba lleno de profecías, que estaba lleno de cosas ocultas, de magia, etcétera. Yo no lo veo tanto, pero bueno, es como nada es verdad ni es mentira, sino cristal con que se mire, ¿no? Pues más o menos, no sé no me acuerdo cómo es. Nada es verdad ni es mentira, sino el cristal con que se mira, que no me salía. Bueno, en la piedra, la tierra está llena de piedras preciosas, tan translúcida y brillante, que se llega a sospechar que Van Eyck había descubierto algún proceso alquímico secreto. La mayoría de artistas, Miguel Ángel menos porque era escultor, pero la mayoría de pintores, incluido Da Vinci, experimentaban con productos nuevos y no solamente es que pintaban bien o tal, sino intentaban innovar, pues se dedicaba a hervir huesos y tal, o sea, intentaban innovar en lo que hacían, crear nuevas vías.
Es que de lo que se trata. Bueno, si el sueño alquímico era convertir cualquier material en oro, ¡oh! Van Eyck toma pigmento, este metal, en piedras preciosas, mejor que cualquier otro pintor de la época, usando capas de pintura para crear colores más profundos y ricos y diferentes esmaltes a base de aceite para darle resplandor. Todo es distinto a la pintura que precede, por ejemplo, quizá la figura de Adán, la masa lavada. Para los primeros observadores parece un ser vivo y no solo por su tamaño, el Adán. El Adán lo ha hecho tan realista porque la veladura lo que pasa es que permite muy bien unificar la luz y dar volumen, etcétera. Lo que pasa es que algunas veces hay que saber darla, es como todo. Apagan el cuadro. Después, por mucho barniz que le metas, lo apagan, ¿eh? Esto lo que pasa es que iban vistiendo a sus personajes, era de locos las veladuras que hacían. Bueno, en su ojo está el destello. Ellos, como estamos saliendo del medievo, les gustaba mucho el brillante todavía. En sus ojos el destello, estamos hablando de Adán que entra por la ventana ausente, que también en los ojos de Eva, quien está al otro lado de él, y de espalda la apertura. Mira, esta Adán y Eva la habréis visto más de 2 veces, lo que pasa es que se individualizan trozos de pintura famosa y se ponen, y entonces no sabéis que pertenece a esa pintura, pero son bastante famosos. Lo mismo que el Adán y Eva de Durero. Bueno, Panay captura todo la zona del norte, porque la zona de Francia y todo esto eran más iluministas. Entonces, pero había mucho flujo entre Flandes e Italia. Pero los del norte eran muy minuciosos, muy minuciosos. Y además utilizan el aceite, utilizan la cola de conejo, utilizan el soporte de tabla o soporte de tela, etcétera. Y claro, eso va a ser importantísimo para el sur. Van a hacer intercambios de técnicas, de ideas, etcétera. Bueno, Fanais hace unas carnaciones que decimos una piel muy interesante. La sangre parece ahí que se nota, son las carnaciones de las cosas más complicadas. No hay dos carnaciones iguales. Más complicadas, sobre todo en la pintura mural, que la tienes que hacer en poco tiempo. Entonces depende de la veladura que le metas debajo. Hay gente que le mete verde, hay gente que le mete azul, porque en realidad debajo de nuestra cara, pues no necesariamente rosa pues, depende de la edad que tenemos. Tenemos una tez o tenemos otra. Los niños, los jóvenes, los mayores tenemos colores de piel, las carnaciones son distintas y también si estamos sanos, si estamos enfermos. Bueno, la sangre parece latir debajo de la piel y las manos y la cara están como morenitos por el sol. Tengo mi gato aquí, a ver qué hacemos. ¿Por qué se vienen? ¿Por qué se...? Mirad, se dedican a pegar saltos mientras que yo estoy contando esto. Bueno, este es el deseo Faraday de presentar la realidad, que esta es la primera vez que aparecen desnudos con vello púbico Adán y Eva. Es un detalle que intensifica esta apariencia figurativa de realidad, ¿no? El dedo gordo del pie está levantado. Yo me he dado cuenta muchísimas veces que siempre suelen, fijaros en la última escena y todas las escenas están todos como el cine mudo, suelen ponerle para que los dedos, las manos sean más expresivas, como están todos, tienes que saber quién es el traidor, el amigo y tal. Entonces hay una escenografía, ¿no? Entonces les ponía, le articulaba los pies, los dedos de los pies más largos. Fijaros, David de Miguel Ángel, cómo tiene una falange además. Pero eso sí, lo sabemos, ¿eh? Incluso yo lo veo también en los pintores que hacen el retrato de las casas a los dueños, pues les ponen los cuellos más largos, en fin, hacen mentirillas para que parezcan más esbeltos, guapos y juveniles. Pero sobre todo es porque unas manos más grandes hacen ¿cómo diría yo? Hacen más expresivo el movimiento de las manos y tal, porque como a fin de cuentas, bueno, pues los dedos hacen lo mismo, ponen unos pies con unos dedos larguísimos. El dedo gordo del pie está levantado y parece estar saliéndose del nicho de piedra donde se encuentra la figura. Es como si Adán quisiera salir del cuadro. Eso ya es muy moderno, como si estuviera ya en nuestro mundo. Bueno, la verdad es que todos estos detalles lo que hacen es que rompan la tradición de alguna forma. Y además es un hito que marca la transición, como he dicho, entre el medievo y el renacimiento que ya está entrando, aunque yo lo veo un poquito como muy tieso, pero en fin, eso es un cuadro que no lo puedes ver de una barrida, lo tienes que ver como el Jardín de las Delicias, lo tienes que ver a trozos, porque es un cuadro que tiene mucha información. Menos de 100 años después, el Artaud de Gantes, que se le llama de diferentes formas, ya era una atracción turística. A los 100 años de haberlo pintado, o sea, 1537, los visitaban
para que Felipe II dijera, por favor, que quería una copia a mitad de 1500, bueno, y pagan dinero por entrar a verlo. Lo tienen plegado y solamente se muestra en determinadas festividades, se muestran las 12 tablas abiertas. Muchos artistas la aclaman, entre ellos destacados por el Renacimiento. Alberto Durero, que es de mis preferidos. Tengo hasta un rinoceronte gigante que lo copié de Albert Dürer en mi habitación. Lo tengo de la parte de atrás de la cama. Que luego, Alberto Durero lo ve en 1921 y declara que es una pintura increíble. También se convierte rápidamente en una de las obras más codiciadas del mundo. Bueno, lo que pasa es que se gana el trofeo de la figura más robada del mundo. La obra de arte más famosa robada, porque la han robado un montón de veces. Ahora lo contaré y os vais a quedar sorprendidísimo. Para mí eso me parece una desgracia, porque la verdad es que es una casualidad que esté viva coleando, porque la han tenido, Hitler la metió en una mina de sal, después los mineros, gracias a que los mineros intervinieron, porque había unos explosivos para que explotaran, se jugaron la vida y esos explosivos no detonados. Después estaba al lado metido con la sal y ya sabéis que la sal es muy agresiva, en fin, todo un disparate detrás de otro. Le ha pasado, en otra ocasión la robaron y la rajaron, bueno, yo qué sé lo que le ha pasado. La historia. Después la robó, ¿qué la robó? No me acuerdo, la robó Hitler, no sé, 6 veces la han robado. De hecho, la han robado particulares, la han robado ejércitos, no sé. La historia de las desgracias de este políptico empieza con un robo, no empieza con un robo, sino con una amenaza de su completa destrucción, que son los calvinistas, que claro, como son tan fanáticos, antes y ahora, espero que no me oiga nadie. En 1566, los protestantes derribaron las puertas de la catedral con la intención de destruir este cuadro, de quemarlo. Pues lo consideran. No podían decir, oye, mira, vamos a vaciarlo y se lo damos a los católicos. No, había que destruirlo. ¿Cuántas cosas habrán destruido maravillosas? Pues lo consideraban un ejemplo de la idolatría y la desmesura católica. Para los católicos que nos gusta la pompa y el boato. Pues ya estamos. Ya estamos. Bueno, llegaron tarde porque como se veía en la historia que lo estaban haciendo en otros lugares, pues lo habían desmontado y lo habían escondido en la torre de la catedral. Pobrecillo, pobrecillo, pobre cuadro y pobre católico. Bueno, sobrevivió ileso. ¿Cómo se llama? Bélgica está absolutamente fragmentada. Ahora mismo hay periódicos en alemán, periódicos en francés, colegio en alemán, colegio en francés, yo qué sé, carteles en alemán, carteles en francés. Uf, bueno, el alemán, ¿cómo es el? No me acuerdo. El alemán ese que habla. Durante los siguientes, son los germanos, los filas. Durante los siguientes siglos, después de esto, que lo intentan destruir, es botín de guerra durante varios siglos. Históricamente, los robos de arte más grandes han sido los que han llevado a cabo los ejércitos, como por ejemplo el ejército de Napoleón. En España robó a 2 manos, no robó más porque no pudo, que no lo hacen precisamente por dinero, sino como en un afán yo qué sé, de dominar, ¿no? Sí lo hacen por dinero, porque en la actualidad rodillos de estos que se robaron aparecieron por ahí vendido a unas cantidades exorbitantes que porque eso no tiene valor, eso es increíble. En 1794 las tropas napoleónicas invasoras se llevan el panel central, claro, ese es el que yo conocía, el famosísimo, con la adoración del Cordero Místico, que es grandecito, ¿eh? Y termina expuesto en el Louvre, como no. Entonces se llamaba Museo de Napoleón, hasta que los británicos derrotan a Napoleón en la batalla de Waterloo en 1815. Entonces es restaurado en su trono Luis XVIII y le devuelven las piezas robadas a Gante en agradecimiento por haberlos protegido. Esperaros que la cosa todavía sigue. En 1816, en circunstancias no muy claras, 6 paneles del ala del altar son vendidos por los de dentro, ¿eh? Y tras 20 reventas llegan a manos del rey de Prusia en 1821, quien se los pasa al Kaiser Friedrich Museum de Berlín, donde le hacen a cada uno un corte. Así, se lo cortan en vertical, por medio. Ya ves tú la locura y el disparate. Esta vez son devueltos con la condición del Tratado de Versalles, que son en 1919, cuando pierden la Primera Guerra Mundial. Cuadro para arriba, cuadro para abajo. Luego viene la Segunda Guerra Mundial. Esperaros que la cosa no termina ahí. Pero aparte de eso viene otro rollo entre medio.
Adolfo Hitler, como líder del partido nazi, Hermann Göring, quiere desesperadamente la obra de arte porque va a ser un museo gigantesco, tiene un nombre que no me acuerdo porque es en alemán. Están convencidos de que su mapa codificado, no lo perdáis, del tesoro místico que muestra la ubicación de las reliquias de la pasión de Cristo, lo que le concederá a ellos, a los nazis, poderes sobrenaturales. No creáis que los españoles somos los únicos locos, ¿eh? Si es si esa es la razón, si llama la atención que tras finalmente robarlo, cuando va camino al Vaticano para preservarlo, lo roban los alemanes. Para su custodia en 1942, los nazis lo exponen al deterioro irreversible, escondiéndolo en una mina descuidadamente, con otras miles de piezas que habréis visto películas, en una mina de sal. Eh, Obras, por supuesto, saqueadas, no vayáis a pensar que donadas, destinada al museo que pensaba hacer en Berlín, que va a hacer que se llama el Führermuseum, no sé cómo se dirá en alemán, Führermuseum. Entonces lo esconden en una mina de sal en Austria. Es salvado de su destrucción gracias a que se juegan la vida los mineros que sabían. Aquí tiene un nombre, los mineros estos que se dedican, hacen un agujero y meten dinamita, pero tienen que hacerlo, no, tiene un nombre, pero no me acuerdo. Pues son esos los que quitaron los explosivos que habían puesto los alemanes que iban a detonar y se jugaron la vida, pero evitaron que que la cueva esa, miles de obras maravillosas fueran destruidas por las bombas que pusieron, porque estos cuando se largaban de un sitio destruían. Finalmente rescatado y restaurado. Ahora mismo, en estos momentos, me parece que en 2010 o más adelante, está siendo restaurado por la Getty, ¿eh? Bueno, entonces restaurado por la MFAA, que son las siglas en inglés de Programas de Monumentos y Arte, archivos conocidos como Monuments Men. Pero hay un panel que ni siquiera los poderosos nazis pudieron robar, porque ya lo habían robado antes. Es el que os estaba contando. En la noche del 10 de abril de 1934, una cosa rarísima. Unos transeúntes dijeron que vieron a dos hombres vestidos de negro que se metían en un sitio, cargando algo plano envuelto en una tela, subiéndose a un coche que los esperaba y desapareciendo en la oscuridad. Este es el que no ha aparecido, ¿eh? Que sospechan que está en la catedral, pero no tiene idea dónde, porque la catedral tiene 1000 recovecos, todas. Al día siguiente tienen 1000 criptas y tienen 1000 tumbas y vete y busca. Al día siguiente el sacristán de la catedral descubre que los paneles de los jueces justos, yo sabía que eran los jueces, es que lo he estado viendo, que eran, Juan el Bautista ha desaparecido. Lo que sigue es una cosa raruna, que parece una obra de ficción, un thriller sin final. No ha aparecido, ¿eh? Hay una copia. Lo que pasa es que el que lo ve no lo sabe. En el marco del retablo hay una nota con el texto escrito en francés que dice: tomado de Alemania por el Tratado de Versalles. La policía no lo entiende, ¿no? Porque si hubiera sido en alemán, todavía podría decir, es casi una venganza. Bueno, la policía no acaba de encontrarle peu ni cap, ni forrellat, que dicen dibulos catalans, y no encuentra ningún rastro útil. 19 días más tarde, el obispo de Gante recibe una demanda de rescate de 1 millón de francos belga, alrededor de $1 millón. La carta deja entrever que Alemania, el ladrón que hubo aquí fuerte en España era belga, ladrón de arte, que Alemania no tiene nada que ver con el asunto. Las autoridades se niegan a pagar, pero el obispo sigue negociando con el firmante y con la tercera carta llega un recibo por el almacenamiento de algo en una estación de tren en Bruselas. Resulta ser el panel de Juan el Bautista. Esperar. La siguiente carta contiene una página de un diario rasgada y dice: a quien va a cobrar el rescate se va a presentar ante el cura de una parroquia con la otra mitad de la página como muestra de identidad. Si le entrega el dinero requerido, devolverá el otro panel. Bueno, los extorsionados siguen las instrucciones. Se van al cura con el medio papel, con el dinero, etcétera. Se van con el sobre un cuarto de la suma solicitada, no se van con toda la suma, se van con una cantidad más pequeña. Me imagino que sería haciéndole caso a la policía. El ladrón se pone hecho una furia. La última carta llega el 1 de octubre. Semanas después, el corredor de Bolsancer Gautier, de 57 años, sufre un infarto. En su lecho de muerte le confiesa a su abogado que él es el único que sabe dónde está escondido
el panel original de los jueces justos. Y sus últimas palabras son, tengo que leerla: escritorio, llave, armario, carpeta marcada, mutualidad. Muy críptico todo, ¿no? El abogado encuentra las copias al carbón de las cartas pidiendo el rescate. Además, era él. Y encima era un hombre rico. ¿Para qué hacía eso? Además de una que no había sido enviada, con una pista tentadora sobre el paradero de lo robado, que decía: está en un lugar donde ni yo ni nadie más puede llevárselo sin pasar desapercibido. No lo han encontrado, ¿eh? El abogado tarda un mes en comunicar lo ocurrido a la policía, que tras seguir varias pistas falsas concluye que Godetier ha sido el ladrón. ¡Pues qué listo! Pero ¿por qué si era rico y devoto? Era meapilas, o sea, era súper beato. Y más importante, ¿dónde está el tablón? ¿Dónde están los jueces justos? Porque le faltaba un tablón por devolver. Durante décadas ha surgido regularmente teorías y especulaciones de dónde está. Y las autoridades, así como detectives aficionados, han recibido investigado cientos de pistas. Hasta ahora no ha aparecido, ¿eh? Y estoy hablando de hace, yo qué sé, 80 años. Hasta ahora ninguna ha rendido sus frutos porque se robó en el año 34. Sin embargo, ha salido a la luz algunos detalles, como una historia desenterrada por Karl Mortier, antiguo jefe de la policía de Gante, sobre algo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. 10 años después del robo, el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels envió un detective de arte, Heinrich Kohl, a Gante en busca del eslabón perdido, el panel perdido, porque quería regalárselo a Hitler en su cumpleaños. Fíjate si están locos. Y Kohl concluyó que el panel sencillamente estaba oculto en la catedral, pero que lo habían movido antes de que él llegara para que no cayera en sus manos. Eso es lo que dijo el detective. Esa idea de que sigue ahí, e incluso a plena vista, como parece indicar Godetier, antes de morir, llega a revisar la catedral de San Babón. Se supone que está en el mismo sitio donde se pone, está escondido, pero nadie sabe dónde. La registró 6 veces la catedral, pero no la han encontrado. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta tomar radiografías de ella, de las profundidades a 10 metros. La catedral es inmensa, se acabó. Bueno, también se llega a pensar que la excedente copia, se hizo una copia en 1945, que todavía marca su lugar, es en realidad el original. Pero lo han visto con rayos X, le han hecho análisis y han dicho que no, que es copia. Pero la ciencia ha probado que no es así. Los jueces justos del magistral tríptico de los hermanos Van Eyck sigue siendo un misterio y el paradero desconocido. Espero que os haya gustado y hasta mañana.